Buena tarde tengan todos ustedes. Sean bienvenidos al aula magna de esta escuela judicial, donde se llevará a cabo la conferencia magistral Crisis del Estado de Bienestar y Derechos Sociales, que será disertada por el doctor José María Gerlich Peset, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia, España. Para dar inicio al evento, cedo el uso de la palabra al moderador, magistrado licenciado Marco Antonio Nava y Navas. Muchas gracias, gentil auditorio. Pues para mí es un honor estar en este momento ante tan dilecto auditorio. Auditorio, doctor, que se encuentra integrado por señores magistrados, integrantes del Consejo de la Judicatura, jueces, secretarios, organizaciones de abogados que han venido a participar a este evento y que será el auditorio que habrá de estar atento a su exposición. Para mí resulta un gran honor darle la más cordial bienvenida, doctor, deseando que su estancia aquí en la capital del Estado de México sea placentera y fructífera. Nuestro distinguido conferencista es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y becario del Real Colegio de España, doctorándose en la Universidad de Bolonia, Italia, en 1987. Es profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, habiendo impartido la cátedra en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y actualmente en la Universidad de Valencia. Preparado la edición de varias recopilaciones legislativas. En cuanto a sus publicaciones, cabe destacar que ha llevado a cabo diversas publicaciones. Con ello, y sin mayor preámbulo, doctor, quiero cederle a usted el uso de la palabra. Agradecerle, le reitero, su presencia y estaremos atentos a su exposición. Muchísimas gracias, doctor. Bien, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación a participar en este congreso, ¿no? La verdad es que me impone un poco, porque yo soy simplemente un profesor de Derecho del Trabajo, como se ha explicado en la presentación, y por tanto venir aquí a hablar en un congreso internacional sobre filosofía del derecho y tal, pues siempre me produce algo de miedo. Intentaré hacer algo que pueda interesarles mínimamente, la visión de un jurista práctico, fundamentalmente práctico, muy ocupado en la cosa de cada día. Por lo tanto, lo primero es agradecer la invitación y agradecer la hospitalidad de este evento para mí. Bien, dicho esto, el tema que voy a desarrollar es Crisis del Estado del Bienestar y Derechos Sociales, y se complementa con la idea, con el subtítulo, el papel de las constituciones y de los tratados internacionales. Entonces intentaré explicar un poco cómo se está viviendo la crisis en Europa, sería la primera idea, cómo el tema de los derechos sociales puede servir para poner límite a las políticas que se están desarrollando, cómo los tratados internacionales pudieran servir a ese mismo fin y cómo finalmente lo que está pasando en la experiencia, no voy a decir europea, pero sí del sur de Europa, genera una serie de inquietudes desde el punto de vista político y desde el punto de vista metodológico. Primero, la primera parte de la intervención es crisis económica y crisis del estado del bienestar. Bien, voy a proyectar unos pequeños datos. Recuerden cómo la crisis económica arranca en el año 2007-2008 como una crisis financiera, pero rápidamente se traslada a la economía real, lo que implica, digamos,
un fuerte impacto sobre la vida de las sociedades europeas y en general del mundo, pero sobre todo europeas, ¿no? Ahí tienen dos gráficas. En la parte izquierda tienen cómo cae la evolución, la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto, que en Europa se había sostenido siempre el 1, el 2%, etcétera, y llega un momento, 2007-2008, que cae radicalmente y luego empieza a subir, pero tampoco alcanza los niveles anteriores. En la gráfica de la derecha tiene la tasa de desocupación, la cantidad de trabajadores que están desocupados, ¿no? Y ven cómo se produce, sobre todo en España, que es la línea roja, se produce una ampliación tremenda como consecuencia de esta evolución de la crisis. Esto además genera claramente un problema de sostenibilidad del estado del bienestar. ¿Por qué? Porque al existir una crisis en la economía real, los fondos que se necesitan son más para atender las necesidades sociales, pero a cambio los fondos que se consiguen son menos. En la izquierda ven cómo la recaudación de un país, como pueda ser España, disminuye como consecuencia de la crisis, y después en la gráfica de la derecha ven cómo las necesidades sociales en puntos de PIB van subiendo a medida que tenemos más trabajadores desempleados, etcétera, etcétera, ¿no? A la postre, el resultado es, ahí tienen la evolución de la deuda en relación con el Producto Interior Bruto de España. Fíjense cómo la habíamos ido reduciendo hasta que llega el momento en el que se abre la crisis, 2007, y fíjense cómo a partir de ese momento sube de una forma abismal, hasta casi llegar a superar el 100% del valor del Producto Interior Bruto. Por tanto, una crisis muy fuerte, por tanto, una crisis que además cuestiona la propia sostenibilidad del modelo social europeo, del modelo del Estado del Bienestar europeo y español en este caso. ¿Qué políticas podrían desarrollarse? Bien, ante esto cabríamos pensar en dos posibilidades, ¿no? El mantenimiento de las políticas de corte socialdemócrata más tradicionales o, digamos, el cambio de paradigma hacia un modelo más de carácter liberal, más de carácter neoliberal, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Con independencia de lo que pase en los distintos países europeos, que tengan gobiernos de izquierda o que tengan gobiernos de derecha, lo que está pasando es que al final, las políticas anticrisis están siendo condicionadas por la propia estructura europea, Y eso conduce a que las políticas anticrisis se desarrollen en un marco marcadamente de carácter liberal, de carácter neoliberal, ¿no? Porque la Unión Europea, en la que se integran 28 países europeos, como saben, tiene competencias de coordinación económica, pero la Unión Europea también es una entidad básicamente económica. Nunca se ha desarrollado al 100% en el terreno político y en el terreno de la ciudadanía, sino que fundamentalmente aspira a construir un mercado único, una unión económica europea. El resultado es que si la dirección de las políticas económicas la asume la Unión Europea, pues es muy probable que esas políticas se desarrollen, como veremos inmediatamente, en términos marcadamente liberales. Por otra parte, el país, digamos, que manda en el concierto europeo, lo que es la locomotora del crecimiento europeo, en resumidas cuentas Alemania, se mantiene siempre en ese mismo terreno y el resultado es la puesta en marcha de un cierto tipo de políticas para hacer frente a la crisis. Me gustaría destacar dos ideas respecto a este control europeo de las políticas anticrisis, ¿no? La primera es cómo el centro de la política anticrisis es europeo, pero es un centro, digamos, no juridificado. Esto yo creo que es importante retenerlo. Y la segunda es cuáles son las políticas que ese centro de la política anticrisis está obligando a desarrollar, ¿no? Respecto a la primera idea, la Unión Europea tiene sus propias estructuras jurídicas, tiene su Parlamento, tiene su Comisión, su Consejo, etcétera, etcétera. Y generan normas, esto es así. Pero la política anticrisis, curiosamente, no se está desarrollando por vía normativa, sino que se está desarrollando por vía de recomendaciones, por vía de memorándum de entendimiento entre la Unión Europea y los países afectados, de forma que no hay una juridificación fuerte de esas políticas, ¿no?
como máximo aparecen en las exposiciones de motivos de las normas. Esto es una cosa que es curiosa. Las normas internas que se generan para poner en marcha esos memorándums o esas recomendaciones que emanan los europeos para hacer frente a la crisis son normas en las cuales son formalmente del Estado, en este caso del Estado español, por ejemplo, pero en el preámbulo, en la exposición de motivos previa, en el preámbulo previo de la norma, se nos explica que eso se adapta porque los europeos, porque la Unión Europea lo está pidiendo. Por ejemplo, ha habido una importantísima reforma laboral en 2012, una norma de urgencia aprobada por el Gobierno, y en ella se explica cuáles son los problemas que tenía el mercado de trabajo español y cuáles son las soluciones, y entonces se dice expresamente en la exposición de motivos. Esta reforma está siendo reclamada por todas las instituciones económicas mundiales y europeas que han analizado nuestra situación por los mercados, etcétera, etcétera. Por tanto, centro europeo, pero es un centro que no se juridifica, sino que se proyecta con unas recomendaciones que luego el Estado afectado incorpora, ¿no? Y por otra parte, las políticas que se obliga a desarrollar a los Estados rescatados o cuasi rescatados, los Estados del sur de Europa básicamente, son políticas, digamos, de inspiración fundamentalmente liberal, por tanto basadas en la idea de que quizá el estado del bienestar, quizá el estado social no es la mejor manera de organizar una sociedad y por tanto se parte de la base de la necesidad de introducir una política que desde un punto de vista de valoración positiva se llama de ajustes y que los perjudicados consideran una política de recortes de las ventajas que se habían obtenido a ese momento. Son políticas de entrada de mercado de trabajo, políticas que buscan, digamos, la reducción de los costes laborales, el incremento de las facultades empresariales en relación con la gestión de la empresa. Son políticas en materia, en segundo lugar, de protección social, son políticas, digamos, de reducción de prestaciones. O en el terreno de las políticas educativas, restringiendo derechos que hasta ese momento existían, o en el terreno de las políticas de pensiones, reduciendo las pensiones, introduciendo ajustes en las políticas de pensiones, ¿no? Y, en tercer lugar, son políticas también de reforma administrativa, entre comillas, lo de reforma administrativa, porque consisten en incorporar al empleo público parámetros de funcionamiento similares a los que existen en el empleo privado. Desaparecen los servicios públicos, también en esta política de reforma administrativa. Es muy llamativo una cosa que ocurrió hace 3 o 4 años, que fue el apagón de la televisión griega, de la televisión pública griega, que de repente se cerró por ser inviable, ¿no? Y también políticas de privatización de activos que disponen los Estados miembros, ¿eh? Últimamente, como consecuencia del último rescate griego, estamos viendo la privatización de los aeropuertos, la privatización del puerto de Atenas, etcétera, etcétera. Bien, me gustaría muy rápidamente que supiéramos cuáles son las consecuencias de esta reforma. Aquí tienen a la izquierda, en la gráfica de la izquierda, tienen cómo ha evolucionado el coste del trabajo y ven que iba en ascenso, pero ahora el coste del trabajo se ha desplomado como consecuencia de esas políticas de devaluación interna que les comentaba. En la gráfica de la derecha tienen la evolución de la pobreza. Ahí están el número de personas que están cerca de los niveles de exclusión. Como ven, también ha subido la línea roja, que es la de arriba, es la de España, y tenemos mucha más gente ahora en el borde de la exclusión, en los umbrales de la exclusión, de la que teníamos antes de la crisis. En la última que tienen ahí, tienen la evolución del índice Gini, que es el índice que mide la desigualdad, uno de los índices que mide la desigualdad. Todo esto siempre es completamente, como cosa estadística, siempre es una cosa muy discutible, pero la parte que sube, mientras que Europa se mantiene más o menos estable, la media europea, la parte que sube es la parte, digamos, la parte de la española, que se ha producido un aumento importantísimo de la desigualdad. Bien, como les decía, esto es la crisis y esto es los efectos que está produciendo. Y entonces viene la pregunta, ¿pueden los juristas evitarlo? Entonces, digamos, se puede plantear desde dos puntos de vista, porque es evidente que muchas de las políticas que les he comentado colisionan con derechos sociales, colisionan con derechos del tipo el derecho al trabajo, el derecho a un sistema de seguridad social,
el derecho a un sistema de salud pública, etcétera, que en muchas constituciones europeas están, y desde luego en la española, están reconocidos, ¿no? Por tanto, la primera posibilidad sería decir, combatamos estas políticas de recortes a través de medidas típicas de control de constitucionalidad. ¿Podemos considerar que estas normas son inconstitucionales por contravenir los distintos derechos sociales reconocidos en la Constitución? Bien, ahí, como saben, hay un problema inicial, y es que los derechos sociales dentro de las constituciones son derechos particulares, ¿no? A diferencia de lo que pasa con los derechos, digamos, fundamentales en sentido estricto, los derechos civiles, los derechos políticos, que son derechos de libertad autosuficientes en sí mismos y que, en principio, no requieren intermediaciones legales para ser efectivos, los derechos sociales tienen un clarísimo problema, y es que requieren normalmente una intermediación legislativa que nos diga cuál es el alcance del derecho social. Sabemos que el derecho al trabajo incluye un derecho a la promoción en el empleo, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Cuánta promoción en el empleo? ¿Cuánta protección frente al despido? Esas son decisiones que tiene que tomar el legislador y que, de alguna forma, no están prefiguradas en las constituciones. Esa sería la primera parte. Luego hay una segunda diferencia, y es que los derechos sociales muchas veces necesitan fondos. Son derechos ya no de libertad, son derechos de prestación, y alguien tiene que poner encima de la mesa dinero suficiente para que aquello funcione. Desde este punto de vista, los derechos sociales dependen también de decisiones presupuestarias que toman el legislador conforme a los criterios que estima más convenientes, ¿no? Tenemos un tercer problema, y es que el derecho comunitario, para sostener la moneda única, ha impulsado un proceso de reforma de las constituciones para introducir en las constituciones un nuevo principio, que es el principio de sostenibilidad financiera de los Estados. Esto en España se ha producido en el año 2011, antes incluso de que se adoptara el tratado del que trae causa este cambio, que se cambió la Constitución, se modificó el artículo 135 en verano, de una forma cuasi clandestina, y preparando esta ponencia he visto que también en Italia se ha producido el mismo cambio, artículo 81 de la Constitución italiana, y también con la misma, digamos, clandestinidad. Se ha introducido el principio de sostenibilidad financiera. Claro, en un contexto de sostenibilidad financiera es difícil pensar, o no es fácil pensar, que la tabla de derechos sociales consagrada en la Constitución pueda ser utilizada para luchar, entre comillas, contra las medidas de recorte que se han ido introduciendo como consecuencia de la crisis. Bien, a pesar de que eso es lo que podría parecer, la verdad es que yo creo que ahí hay como dos grandes posibles interpretaciones. Hay dos grandes posibles interpretaciones, y esas dos grandes posibles interpretaciones dividen, digamos, no solamente a los analistas teóricos, como pueda ser yo, sino también a los propios operadores jurídicos y, en concreto, a los tribunales constitucionales. Hay una primera aproximación, que es esta que les venía comentando. Los derechos sociales son derechos que son particulares en relación con los derechos humanos más fuertes y que tienen una justiciabilidad mucho más limitada. Si esto lo combinamos con la idea de que los tribunales constitucionales deben gozar de la virtud que se conoce como autocontención, el self-restraint, llegamos a la conclusión de que difícilmente los tribunales constitucionales pueden entrar a discutir las decisiones que toman el legislador o el Poder Ejecutivo y que contravienen los derechos sociales consagrados en las Constituciones. Por el contrario, hay otra tendencia interpretativa, en virtud de la cual los derechos sociales son también normas constitucionales, son también normas eficaces y son también normas que tienen que ser aprobadas, aplicadas por los operadores. Desde este punto de vista, lo que hacen es proyectar sobre los derechos sociales los mismos criterios que habitualmente utilizamos en relación con los derechos civiles y políticos, es decir, los criterios de la proporcionalidad o la racionalidad según cada uno de los Estados miembros, ¿no? Según cuál sea la tradición interpretativa de cada uno de los Estados que estamos considerando. Desde este punto de vista, la cuestión sería mucho más distinta, porque ya no se trataría solo de decir la medida se acepta porque mira a una finalidad legítima, que es la finalidad de acceder a la sostenibilidad financiera, por ejemplo, sino que la medida
tendría que ser adecuada a la finalidad perseguida y tendría que ser la única medida posible sin que existieran otras medidas menos gravosas y, en fin, todas las cuestiones que están dentro del enjuiciamiento de proporcionalidad típico de la tutela de los derechos fundamentales. Por ejemplo, hay sentencias en relación con los recortes salariales en el sector público, que es una medida que todos hemos sufrido. En el sector público, jueces, profesores, todo tipo de funcionarios públicos hemos visto nuestros salarios recortados. Pues bien, en Portugal eso se ha considerado contrario a los principios de igualdad y al principio de proporcionalidad. Y últimamente, en las últimas sentencias de este núcleo, el Tribunal Constitucional ha anulado también las decisiones legislativas que introducían criterios de derecho privado en la gestión de los empleados públicos y que flexibilizaban los criterios de gestión de los empleados privados, de los trabajadores privados. Por tanto, primera posición, la del Tribunal Constitucional portugués. En la propia península ibérica, ¿cuál ha sido la posición de nuestro Tribunal Constitucional? Que por otra parte coincide en lo sustancial con lo que ha pasado en Italia, aunque en Italia todo siempre es tortuoso y tienen viajes de ida y vuelta. Pues justo lo contrario. Cada vez que se ha planteado un episodio de recorte, el Tribunal Constitucional español lo ha dado por bueno. Ahí, por una parte, se ha planteado la constitucionalidad de la reforma laboral, que fue una reforma muy intensa, planteada en 2012 por el Gobierno del Partido Popular, y el Tribunal Constitucional la ha convalidado sobre la base de que el derecho del trabajo no solo se relaciona con el derecho al trabajo, sino que se relaciona también con la libertad de empresa y también con otros valores, la política de empleo, etcétera, etcétera. Y desde ese punto de vista, medidas que los portugueses han rechazado, los españoles las hemos aceptado, ¿no? Y también el tribunal se ha pronunciado sobre el recorte, no es propiamente un recorte de las pensiones, es la no actualización de las pensiones que se produjo en el año 2012, ¿no? Y ahí, aunque el conflicto que se planteaba era un conflicto mucho más limitado, porque era un problema de retroactividad o irretroactividad, en los considerandos, en las consideraciones que hace la sentencia de este mismo año, de mayo de este mismo año, el tribunal, digamos, parte de la base, la parte mayoritaria del tribunal, parte de la base de que no existe un control de proporcionalidad de las decisiones en esta materia, sino que son decisiones que están condicionadas por las posibilidades financieras en la línea que les comentaba al principio. Bien, el hecho de que los tribunales constitucionales no hayan reaccionado de una forma unánime frente a los recortes, digamos, probablemente porque no pueden, esa es mi opinión, ha hecho que se haya intentado buscar la solución más allá de las fronteras, ¿no? Y entonces ha intentado acudir a los textos del ámbito europeo que regulan los derechos sociales. Ahí tenemos dos instituciones diferentes o dos grupos normativos diferentes. Por una parte tenemos la Unión Europea, que tiene una Carta Europea de Derechos Fundamentales aprobada hace relativamente poco, y por otra parte tenemos el mundo del Consejo de Europa, que tiene un Tratado Europeo de Derechos Humanos y también una Carta Social Europea, ¿no? Entonces, digamos, se ha intentado buscar en los dos lados el amparo que los tribunales constitucionales no siempre han dado, ¿no? Bien. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues también el resultado es un resultado poco claro, si me permiten la expresión. Poco claro, ¿por qué? Bueno, porque de entrada en el Tribunal de Justicia Europeo, en el ámbito de la Unión Europea, no en el del Consejo de Europa, en el ámbito de la Unión Europea, hay muchos límites para la efectividad de los derechos fundamentales. Es verdad que los derechos fundamentales, tanto los civiles, políticos como los sociales, después de mucho pleitear, han sido aprobados y han sido incorporados a esta Carta de Derechos Fundamentales a la que he hecho referencia, que está aprobada en 2009 en el Tratado de Lisboa. Y es verdad que esta carta incluye todos los derechos sociales que uno pudiera desear. Hay un capítulo cuarto que se llama el capítulo de la solidaridad, en el cual está el derecho a la participación de los trabajadores en la empresa,
empresa, el derecho de negociación, el derecho de acceso a los servicios de colocación, la protección frente al despido, las condiciones de trabajo justas, la seguridad social, la protección de la salud, la protección del medio ambiente, etcétera, etcétera. Por tanto, sí que tendríamos un buen pie para empezar, porque como saben, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las normas europeas prevalecen sobre las normas nacionales en el ámbito de la Unión Europea. Desde este punto de vista, sería razonable pensar que ese podría ser una primera vía de solución. Plantearles a los jueces nacionales, pregúntale al Tribunal de Justicia comunitario si esto que está haciendo el Estado español con nuestras pensiones se adecúa o no al derecho a la seguridad social que establece la Carta de Derechos Fundamentales. Bien, pues no. Esto parece lógico, pero no es así. ¿Y no es así por qué? Porque la Carta de Derechos Fundamentales es una carta que contiene una serie de límites y una serie de cautelas, ¿no? Y entonces, digamos, la primera y principal de esas cautelas es que no amplía las competencias comunitarias, primera idea, y segunda idea, solo se aplica en los Estados miembros cuando aplican el derecho de la Unión y no cuando aplican otras cosas diferentes. Desde este punto de vista, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que si la materia afectada no es una materia que sea competencia de la Unión Europea, pues entonces resulta que no puedes accionar para conseguir un pronunciamiento del Tribunal de Justicia sobre la eventual contrariedad de esa cuestión con la Declaración de Derechos Fundamentales. Por ejemplo, en la última reforma laboral se introdujo un contrato sin protección frente al despido que se llama contrato de apoyo a los emprendedores. Entonces hay lo acabo de decir en la Carta de Derechos Fundamentales, hay un precepto que garantiza protección frente al despido injustificado. Sí, es cierto. Pero no hay ninguna norma comunitaria que desarrolle la protección frente al despido, salvo en los despidos colectivos. Y ese contrato nada tiene que ver con los despidos colectivos. Por tanto, cuando un juez español ha planteado una cuestión prejudicial diciendo, dígame usted que esto vulnera el artículo 30 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, la respuesta del Tribunal de Justicia ha sido no se lo puedo decir porque aquí no está en juego ninguna norma comunitaria y por tanto el reconocimiento, no lo dice así pero es la idea, el reconocimiento de ese derecho es un brindis al sol que no tiene ninguna trascendencia práctica. Por otra parte, se ha intentado, digamos, discutir las imposiciones por parte de la Comisión, los memorándums, eso que les comentaba antes de entendimiento, las consecuencias que tienen con respecto a los países miembros. Y de nuevo el Tribunal ha dicho esto no es mi competencia. ¿Por qué? Porque no hay ninguna norma comunitaria. Estamos hablando de cosas de recomendaciones, de cosas del soft law que no tienen nada que ver con el derecho comunitario y por tanto me niego a entrar en este tema. Por tanto, la primera vía ha quedado cerrada por este principio de competencia que les estoy comentando. Y nos queda la siguiente vía, que es recurrir a los textos de garantía de los derechos humanos que se han producido dentro del marco del Consejo de Europa. Ahí tenemos por una parte el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que tiene un organismo especial para su aplicación, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Después vendrá a hablar alguien que sabe mucho más de este tema que yo y por tanto pasaré muy por encima sobre el tema. Y también hay un segundo bloque que es la Carta Social Europea. ¿Por qué hay dos tratados? Son dos tratados internacionales. Bueno, porque el Convenio Europeo de Derechos Humanos es fundamentalmente de derechos civiles y políticos. Y, digamos, los derechos sociales se incorporaron a un texto posterior. El Convenio de Derechos Humanos es de 1950 y la Carta Social Europea es de 1961, a un texto posterior en el que se encuentran dentro. Lo importante es que tanto el Comité Europeo de Derechos Humanos, que tiene un tribunal en sentido estricto para su aplicación, como la Carta Social Europea, tienen mecanismos de control, aunque los de la Carta Social Europea son diferentes. Y por eso no es de extrañar que los afectados por los recortes hayan intentado, digamos, acudir a estas instituciones para que se diga que lo que hacen los Estados miembros contraviene el correspondiente tratado, sea el de derechos civiles y políticos o sea el otro. La verdad es que, por lo que se refiere al primero, al Convenio Europeo de Derechos Humanos,
no se puede rascar mucho, porque, insisto, estamos hablando de derechos civiles y políticos clásicos y, por tanto, ahí no hay temas que se puedan implicar fácilmente con los que estamos comentando en esta ponencia. Pero sí que hay un punto en el que se ha producido esa aproximación, que es la aplicación de la tutela del derecho de propiedad a las recortes o a las privaciones de pensiones. Es decir, se supone que uno tiene un derecho a su pensión y que si es objeto de una privación arbitraria, pues entonces en un momento dado se estaría vulnerando ese derecho de propiedad entendido de forma amplia, como lo entiende el tribunal en este punto. Bien, desde este punto de vista se han planteado diversas reclamaciones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la respuesta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hasta donde yo alcanzo, siempre ha sido muy cauta, muy en el mundo, digamos, de la autocontención, dentro de la primera línea interpretativa que les comentaba antes en relación con los tribunales constitucionales. La idea es que efectivamente la percepción de pensiones puede estar amparada por este derecho de propiedad, sí, pero eso no quiere decir que cualquier privación sea contraria al derecho de propiedad. Dependerá de que exista o no una finalidad legítima en el Estado que procede al ajuste de la pensión y que no se imponga un sacrificio desproporcionado. Curiosamente, esta doctrina se ha aplicado a algunas de las medidas de recorte que se han producido en los últimos años dentro del otro terreno. Bien. Y en el ámbito de la Carta Social Europea, como les decía, también tiene sus instrumentos de control. Tiene como instrumentos de control, por una parte, el Comité de Ministros y, por otra parte, un Comité Europeo de Derechos Sociales que está formado, antes se llamaba Comité de Expertos Independientes, que está formado por expertos, ¿no? Entonces, aquí, digamos, no es propiamente un tribunal, porque no actúa como un tribunal, sino que detecta incumplimientos y formula recomendaciones. Es un mecanismo mucho más de derecho internacional tradicional, Y sin embargo, como ha dicho recientemente el que fuera miembro de este Comité de Derechos Europeo de Derechos Sociales, que creo que incluso fue su presidente, la Carta Social se ha transformado en este momento, estoy leyendo literalmente, en el último bastión en la defensa de los derechos sociales. El Comité Europeo, fundamentalmente, se ha lanzado a una labor de control de las decisiones que van tomando los Estados miembros dentro de las políticas de ajuste. ¿En qué se basa ese control, digamos? ¿Cuáles son sus características básicas? Pues yo creo que se basa en tres ideas. La primera es que no basta, y eso me parece razonable, no basta que el Estado en cuestión diga que es que me ha obligado Bruselas a incumplir tal acuerdo o tal punto del convenio en materia de asistencia sanitaria o en materia de pensiones. No basta con eso. Es decir, el hecho de que haya una crisis y que esa crisis, las soluciones te vengan impuestas, no implica que no pueda existir incumplimiento. Y después, para valorar si existe o no incumplimiento, se aplica, digamos, un principio de proporcionalidad. Aunque se reconoce que no siempre hay que mejorar los niveles de protección, sí que debe valorarse si cuando se marcha hacia atrás se marcha demasiado y si ese demasiado es la única alternativa posible o, por el contrario, existían otras alternativas. Y también, en fin, nos dice el Comité Europeo de Derechos Sociales si el procedimiento que se ha seguido es el procedimiento más adecuado, se ha consultado a los interesados, etcétera, etcétera. Claro, a partir de esta toma de posición, la verdad es que los estados del sur de Europa estamos siendo condenados, entre comillas, porque insisto que no es un tribunal, permanentemente por el Comité Europeo de Derechos Sociales. Por ejemplo, los griegos lo han sido en su totalidad. Las medidas de fomento del empleo que han tenido que establecer, los contratos sin protección frente al despido que han tenido que establecer, se han considerado contrarios al derecho a la protección por despido, que deduce el Comité Europeo del artículo 4 de la Carta Social Europea, y también se han producido condenas, entre comillas, a los griegos en relación con las reformas radicales en el sistema de pensiones. Y también
a otros gobiernos o a otros estados, como es el caso español. En el caso español también hemos sido condenados por los recortes en sanidad, por algunos aspectos relacionados con la política de pensiones y también con algunos aspectos relacionados con la política del mercado de trabajo. Y me dirán, ¿y por qué nos cuenta toda esta historia del Comité Europeo de Derechos Sociales? Si nos está diciendo que no es un tribunal y que no tiene valor de sentencia lo que dicen. Pues sí, se lo estoy contando porque sí que tiene su importancia. ¿En qué sentido? Yo creo que hay un importante sector, una parte de la doctrina, una parte de los estudiosos recurren a estas resoluciones, a estos informes, a estas recomendaciones del Comité Europeo de Derechos Sociales como, digamos, argumento en el sentido de que a la postre el Estado español o el Estado griego está vulnerando el tratado y por tanto están proyectando el control de convencionalidad, digamos, a partir de estas resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales. Y está teniendo éxito entre los jueces, este planteamiento. No entre los jueces ordinarios, yo no hablo de tribunales constitucionales. Está teniendo éxito entre los jueces ordinarios a pesar de lo que está diciendo el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, yo voy a poner dos casos. El contrato que les comentaba antes, el contrato ese de emprendedores que no tiene protección frente al despido el primer año. Muy bien. El Tribunal Constitucional lo ha considerado ya en 2 ocasiones adecuado a la Constitución en los términos que establecen sus respectivas sentencias. El Tribunal de Justicia Europeo ha dicho que no tiene nada que decir porque no hay cuestión al no haber una norma europea en juego. Y sin embargo, el Comité de Derechos Sociales nos ha dicho que es contrario al artículo 4 de tal y de la Carta Social Europea. Y hay ya sentencias de los tribunales laborales españoles normales diciendo que esos contratos son contrarios a la Carta Social Europea y considerando que son nulos, no, que se convierten en contratos normales con protección plena frente al despido. Lo mismo acaba de pasar el otro día, en junio de este año, con la reforma de las pensiones. La reforma de las pensiones que consistía simplemente en que este año no las actualizamos. Este año no se actualizan, en 2012, y luego se cambian por un sistema de actualización súper complicado que no hace al caso contar. Ese tema, como les comenté antes, ha sido declarado constitucional por el Tribunal Constitucional. Y yo creo que nadie, es decir, nos puede parecer mejor o peor, pero que es claramente adecuado a la Constitución. Y sin embargo, en 4 de septiembre de 2015, un juzgado de lo social de Barcelona ha condenado a la Seguridad Social a actualizar las pensiones con arreglo al índice de precios al consumo con el sistema anterior, sobre la base de que las medidas griegas en materia de recorte de pensiones han sido objetadas por el Comité Europeo de Derechos Sociales. Bien, voy concluyendo ya. Después de esta confusa exposición que les he hecho, ¿qué inquietudes tiene el jurista? ¿Qué inquietudes tiene el jurista? Hombre, pues yo creo que la crisis está sacando, bueno, el jurista práctico, o sea, yo, no sé, habrá otros juristas que tendrán otras inquietudes, pero las inquietudes que yo tengo después de ver un poco todo este mare magnum de cosas que les he contado. Bien, yo creo que el Estado tenía una organización dada que se basaba en una división de poderes y que a través de esa división de poderes, digamos, se encarnaba el principio democrático. Y eso está cambiando. Seguramente viene cambiando desde mucho tiempo atrás y seguramente los filósofos del derecho lo dirán, que esto ya son fenómenos que se detectan y que vienen de mucho tiempo atrás. Pero yo creo que los prácticos los estamos viendo ahora y los estamos viendo de una forma muy radical, ¿no? Muy radical. Es decir, el Estado que hemos conocido es un Estado que probablemente ya no será igual después, ¿no? Primero, porque ya no es el depositario del poder. Ya no es el depositario del poder, es decir, ahora el poder en Europa lo tiene alguien llamado la Troika, que la Troika es el representante de la Comisión, el representante del Banco Mundial y el representante del Banco Central Europeo. Y uno va por Portugal y ve pintadas en las paredes: Troika, vete de aquí, Troika, vete de aquí. Es decir, el poder ha pasado a un sitio extraño que no tiene una legitimidad democrática clara. No tiene una legitimidad democrática clara. Y eso es una cosa, creo, muy inquietante. Creo que es una cosa muy inquietante.
Segunda cosa inquietante, que no la he desarrollado porque no me hubiera dado tiempo, pero la pongo sobre la mesa. Claro, si quien manda es alguien que está por encima de los poderes del Estado, ya da igual quién haga las normas. Es decir, si las normas se hacen porque lo dice la Troika, da lo mismo que las normas las haga el Parlamento o que las haga directamente el Gobierno. Y de hecho, yo creo que en las medidas anticrisis, en el 80% de los casos o en el 90% de los casos, no son decisiones de los parlamentos nacionales, sino que son decisiones de urgencia, entre comillas, de urgencia, adoptadas por los gobiernos, ¿no? Ahí hay una segunda ruptura, digamos, de las relaciones entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, ¿no? Y hay una tercera ruptura de lo que era la construcción tradicional, ¿no? Es el nuevo papel del poder judicial, que va acompañado claramente, desde mi punto de vista, de una crisis del principio de legalidad, ¿no? Esto yo creo que tiene una repercusión, digamos, desde el punto de vista de la metodología jurídica, ¿no? Yo creo que en este momento es poco previsible, el ordenamiento resulta poco previsible. Es decir, tú puedes tener un legislador que autoriza a las empresas, por seguir utilizando el mismo ejemplo que venía utilizando, a hacer un contrato que durante el primer año no tiene protección frente al despido. Puedes tener un Tribunal Constitucional que ha dicho 2 veces que eso es adecuado a la Constitución, no vulnera el derecho comunitario, y sin embargo tienes jueces que te están diciendo que eso va contra lo que se dijo en un asunto de Grecia, con un contrato que tenía cierto parecido, ¿no? Digamos, este sistema instala la incertidumbre y, por tanto, la inseguridad jurídica. Pero hay algo más. Yo creo que desde el punto de vista sustantivo, yo creo que también hay un segundo problema que es muy preocupante, ¿no? Que es que si hay una crisis de la ley, de alguna manera hay también una crisis del principio democrático. Es decir, los jueces eran la boca de la ley porque la ley la aprobaban los representantes del pueblo, que nos gustarán más o menos. No tengo yo particulares simpatías por este gobierno. Cada uno tiene sus propias convicciones. Pero después de todo lo ha elegido la mayoría de la población. Y sin embargo, resulta que las decisiones, muchas de las cuales, insisto, yo no comparto, son, si me permiten la expresión, boicoteadas desde el punto de vista del Poder Judicial, ¿no? Y si no lo hacen, que es lo que está pasando con el Tribunal Constitucional Español, resulta que es un Tribunal Constitucional vendido al Gobierno, que no sé qué, no sé cuántos. Es decir, se trata, digamos, de una crisis del principio democrático y una crisis de legitimidad. La verdad es que yo no tengo ni idea cómo soluciona este problema. Ojalá lo supiera. Calculo además que nadie lo sabe. Yo calculo que nadie lo sabe, porque si alguien lo supiera, lo pondría en marcha para solucionar las soluciones necesarias para solucionar todo este tipo de problemas. Tengo la impresión, y yo creo que ahí coinciden todos los analistas, que probablemente la solución está en repensar la construcción europea. Es decir, la Unión Europea es una unión que tiene muchos defectos, o tiene 2 principales defectos. Hay un primer defecto muy claro, que es la prevalencia de lo económico sobre lo social, la falta de una ciudadanía europea, ¿no? Y hay un segundo problema, digamos, de tipo institucional, ¿no? Porque las decisiones al final no tienen la legitimidad democrática que curiosamente existen en los diferentes estados. Pero con esto ya concluyo. Ahora sí, de verdad, es difícil pensar que en el futuro próximo se vaya a avanzar mucho en la construcción europea. Bastante tiene Europa en este momento con solucionar los problemas estructurales de la moneda y los problemas coyunturales de los refugiados. Muchas gracias por su atención. Doctor Garlic, queremos agradecer muchísimo la intervención que tuvo usted para con nosotros, y le quiero expresar en primer lugar que de la conferencia que usted nos acaba de exponer, yo podría derivar en un momento determinado que el estado de bienestar es un concepto político que tiene que ver con una forma de gobierno,
en la cual el Estado, tal como lo dice su nombre, se hace cargo de los servicios y derechos de una gran parte de la población considerada humilde o empobrecida. Que para el Estado de bienestar hay tres elementos fundamentales que son relevantes: la democracia, es decir, el mantenimiento de formas políticas no autoritarias ni autocráticas; el bienestar social, es decir, la provisión a la sociedad de la ayuda económica y social, es decir, la provisión a la sociedad necesaria para progresar; y el capitalismo, ya que para el estado de bienestar el capitalismo no es necesariamente un problema, sino muchas veces supone la convivencia con él mismo. El estado de bienestar regula cuestiones como el empleo, la producción, el acceso a la vivienda, la educación y salud públicas. Sin duda que el estado de bienestar deviene primordialmente de las políticas públicas que el Estado viene implementando en materia económica, política y social en beneficio de los más desprotegidos. Ha hecho usted referencia a la problemática económica que vienen enfrentando los países respecto a poder solventar la crisis económica en la que nos encontramos inmersos y que muchos califican que deviene de la globalización en la que nos encontramos. Y esa problemática económica pues evidentemente refleja la imposibilidad para el Estado de atender pues todas las políticas de orden social que le corresponde para atender a las clases más desprotegidas de un país. Sus comentarios nos dejan un buen sabor de boca porque en nuestro país, en México, se han estado estableciendo políticas públicas muy interesantes que han derivado de las reformas estructurales que a nivel nacional se han venido llevando a cabo, que se han aplicado en todas y cada una de las entidades federativas, especialmente en el Estado de México, en esta entidad federativa, que es una de las entidades más industrializadas del país. Estas políticas públicas han llevado dentro de las reformas estructurales a llevar a cabo una reforma laboral que entró en vigor en diciembre del año 2012. Y dentro de esa reforma laboral, los motivos que se tomaron en cuenta fue propiciar la competitividad y la productividad, doctor. Promover los principios de equidad y no discriminación en las relaciones de trabajo. Ofrecer a los jóvenes empleos de calidad y formales. Mejorar la impartición de justicia y la conciliación. Tratar de que los procedimientos laborales fueran prontos y expeditos. Dentro de esta reforma laboral, los derechos sociales que se están atendiendo es el derecho a un empleo y a un salario digno. Sostiene un salario remunerador, puesto que el salario mínimo, como es del conocimiento de todos en nuestro país, no es suficiente ni siquiera para atender la canasta básica. Sin embargo, el salario remunerador nos permite vincularnos con toda puntualidad y acceso al cubrir las necesidades, no solamente de la canasta básica, sino también de educación, de salud, de diversión, etcétera. El derecho a la vivienda. En el país se han venido implementando muchos programas de vivienda. En nuestro país tenemos una institución específica para impulsar el desarrollo a la vivienda, que es el Infonavit.
El derecho a la educación, como es seguramente a través de las noticias que ahora estamos en este mundo global conociendo de lo que sucede en todo el mundo, la reforma educativa ha sido fundamental en nuestro país, en el que ya se establecieron o se construyeron los cimientos necesarios para despuntar en materia educativa en los próximos años. El derecho a la sanidad, los programas que en materia de salud ha venido implementando el Estado, sin duda conllevan a ese estado de bienestar que persigue todos los países del mundo. El derecho a comentó usted el derecho a un medio ambiente saludable, el acceso a la cultura y a todos los ámbitos de la vida pública, el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. Estos temas son temas que fueron considerados en la reforma laboral de nuestro país y se consideraron aspectos fundamentales que ha impulsado la Organización Internacional del Trabajo como órgano de la Organización de las Naciones Unidas, que le quisiera dar lectura, doctor, porque yo creo que es algo que todos en España, en México, en todos los países del mundo se han venido considerando para alcanzar ese estado de bienestar. Sobre todo quiero referir a las cuestiones de trabajo, porque sin duda las relaciones obrero-patronales han sido el antecedente primario para alcanzar ese estado de bienestar. Y ese estado de bienestar en lo esencial dice que para el bienestar de las personas, además de generar un trabajo decente es el que se impulsa, dice que para el bienestar de las personas, además de generar un ingreso, facilita el progreso social y económico y fortalece a las personas, a sus familias y comunidades, ya que el trabajo decente sintetiza las aspiraciones de los individuos durante su vida laboral. Establece la Organización Internacional del Trabajo que son 4 objetivos estratégicos que tiene y que tiene como objetivo transversal la igualdad de género y que son los siguientes: crear trabajo, una economía que genere oportunidad de inversión, iniciativa empresarial, desarrollo de calificaciones, puestos de trabajo, modos de vida y modos de vida sostenibles. Garantizar los derechos de los trabajadores para lograr el reconocimiento y el respeto de los derechos de los trabajadores, de todos los trabajadores y en particular de los desfavorecidos o pobres que necesitan representación, participación y leyes adecuadas que cumplan y estén a favor y no en contra de sus intereses. Extender la protección social para promover tanto la inclusión social como la productividad, al garantizar que mujeres y hombres disfruten de condiciones de trabajo seguras, que les proporcionen tiempo libre y descanso adecuados, que tengan en cuenta los valores familiares y sociales, que contemplen una retribución adecuada en caso de pérdida o resolución de los ingresos y que permitan el acceso a una asistencia sanitaria apropiada, sobre todo en esa terminación de la relación de trabajo y de los despidos a los que usted se refería. Sin duda que el seguro, un seguro por el desempleo es una de las cosas a las que aspiramos todos los países del mundo y que bueno, se da quizás en los países nórdicos, se da en los países de primer mundo, que propiamente los encontramos en Europa. Sin embargo, aquí estamos en esa lucha por alcanzar que en nuestro país también se pueda dar un seguro al desempleo. Y promover el diálogo social
la participación. Aquí en la reforma laboral de nuestro país se respetan los derechos colectivos de los trabajadores y se respeta, se promueve el diálogo social, la participación de la organización de los sindicatos, los trabajadores y las empresas para lograr mejores condiciones de vida para la clase trabajadora. Y de ahí en cascada aterrizarlo hacia las clases más desprotegidas. Hay políticas en las cuales se está atendiendo a quienes no tienen empleo, puedan contar con el Seguro Social, que es la institución que presta la seguridad social a los trabajadores, y de igual manera a quienes no se encuentren ahora vinculados a un trabajo, ya se les está atendiendo. Y muchas políticas públicas que lamentablemente no han permitido quizá reducir la pobreza en nuestro país, pero que sin embargo las políticas están implementadas y estamos todos, como ustedes, como nosotros, como todos los países del mundo, en busca de alternativas que nos permitan revertir esa problemática económica, política y social en la que nos encontramos inmersos a nivel mundial. De ahí muchos hemos escuchado en algunas conferencias que muchos le echan la culpa a la globalización, otros la defienden, en fin, son problemas en los cuales debemos estar, como en este evento en el que se propicia el estudio, el conocimiento, la ampliación de conocimientos y de problemas económicos, políticos y sociales que ustedes nos han venido a plantear y que nos despiertan la inquietud por coadyuvar con nuestros países para encontrar soluciones adecuadas a esa problemática. Por ello, yo quiero agradecerle a usted, doctor, y hacer referencia a que dentro de su currículum omití hacer referencia a su actividad extraacadémica, que la verdad es muy importante, porque sin duda la experiencia que usted ha adquirido en el desarrollo profesional que le ha permitido alcanzar grandes logros. Quiero referir que en esa actividad extraacadémica, para conocimiento de mis compañeros, ha sido magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia y letrado del Tribunal Constitucional. Yo me preguntaba, no había escuchado el letrado en el Tribunal Constitucional. Entiendo que el letrado es el ejercicio profesional para la defensa de los intereses de los particulares, doctor. ¿O qué significa letrado? Eso, la verdad, porque yo hago referencia, lo desconozco y pues quisiera que me sacara de esa duda frente a tus compañeros. Digamos, son ayudantes de los magistrados, no tienen actividad cara al público. ¿Y aquí cómo le llamarían? Proyectistas, auxiliares, proyectistas. No sé cómo se llama aquí, pero sí. O sea que le proyectan esas resoluciones. O estudias este asunto, tal, a ver, aquí qué hay. Ya se lo entregan al magistrado como aquí, digerido. Eso depende de los magistrados. Muy bien, doctor. Pero una de las actividades más importantes, también muy importantes del doctor Garlic, es que es consejero del Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana. Este es un ente consultivo del Consejo de la Generalidad Valenciana y en general de las instituciones públicas de la comunidad en materias económicas, sociolaborales y de empleo, como experto designado por el propio gobierno. Eso habría que destacarlo, doctor, porque pues no en vano ocupa uno estas posiciones y no en vano se vincula tanto uno a la problemática económica, política y social y sobre todo de empleo en nuestros países. Colabora asimismo como consultor académico en el despacho Broseña Abogados. Con esto daríamos por concluida nuestra intervención y agradeciendo de antemano al doctor Garlic por esta brillante exposición que hizo sobre
el bienestar del Estado y los problemas sociales en los que nos encontramos inmersos. Gracias, doctor. Agradecemos la distinguida presencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, magistrado doctor Sergio Javier Medina Peñalosa. En este momento, el magistrado Marco Antonio Nava y Navas hace entrega del siguiente reconocimiento: al doctor José María Gerlich Peset por la brillante disertación de la conferencia Crisis del Estado de Bienestar y Derechos Sociales. De esta manera, damos por concluida la primera conferencia.